Televisa presenta. Tengan ustedes un buen día y sean bienvenidos a la exposición. Amigos, antes de nada, me permito presentar a los integrantes que harán de este momento un hecho fantástico. Bueno, continuando con lo que son las enfermedades por Clostridium, tenemos que tener en cuenta que ha habido un brote últimamente en el país. Desde la epidemiología tenemos que ver que los Clostridium son un género de bacterias gram positivas, anaerobias estrictas, es decir, se pueden desarrollar tanto en ambientes con oxígeno o sin este, sobreviviendo en ambientes hostiles. Estas forman esporas, habitan en suelos, agua, materia orgánica en descomposición y el tracto gastrointestinal de humanos y animales. Producen toxinas responsables de enfermedades graves, como las cuales son los Clostridium perfringens, que tenemos varias enfermedades causadas por este mismo tipo de Clostridium. En este caso, el perfringens por infección alimentaria tiene un periodo de incubación de 8 a 12 horas después de haber ingerido alimentos contaminados. Los síntomas van a ser el dolor abdominal, diarrea acuosa, náuseas y no va a presentar fiebre, vómito, que sean significativos. El tratamiento clínico generalmente va a ser autolimitado, ya que la enfermedad no va a avanzar más allá de las 24 a 48 horas. Se va a mantener una hidratación oral o intravenosa en casos graves y los antibióticos no suelen ser necesarios. Bien, siguiendo con el perfringens tipo C, se va a causar una enteritis necrótica. Aquí podemos observar algo parecido a un chicharrón, pero en realidad lo que es el intestino delgado, el cual ha sido severamente dañado por el Clostridium perfringens tipo C. Causa indigestión de alimentos. La causa es la ingestión de alimentos contaminados con la toxina beta, que está asociada al consumo de carne de cerdo contaminada. El periodo de incubación va de 6 a 24 horas y el dolor abdominal severo va a ser uno de los síntomas, junto con la diarrea hemorrágica, perforación intestinal que puede derivar en una peritonitis. El tratamiento clínico va con antibióticos como lo son la penicilina y el metronidazol. En casos de que ocurra una peritonitis, va a ser necesaria la cirugía. Bien, tenemos la gangrena gaseosa, que también va a ser causada por un Clostridium perfringens. Esta infección va a ser localizada en heridas profundas, que van a ser bien traumáticas o quirúrgicas. Las toxinas del Clostridium, de ese tipo de Clostridium, van a causar una destrucción del tejido, van a generar gas y van a producir necrosis. El periodo de incubación va a ir de 6 a 3 días de 6 horas a 3 días tras la lesión, y los síntomas van a ser el dolor severo, edema, gas subcutáneo, fiebre y necrosis de tejidos. El tratamiento clínico va a ir de desvidamiento quirúrgico inmediato, antibióticos de amplio espectro como la penicilina G y clindamicina, oxigenoterapia hiperbárica en algunos casos. Bien, siguiendo con el Clostridium tetani, que es muy común en zonas rurales, tenemos que la causa es la contaminación de heridas con esporas que producen la toxina tetánica o tétano-espamina, que vamos a ver más adelante por qué se la llama así. El periodo de incubación va a ir de 3 a 21 días, el promedio va a ser de 10 días, y hablando en semanas va a ir de 1 a 3 semanas. Los síntomas van a ser espasmos musculares, trismus, que van a ser la rigidez mandibular, que va a causar lo que se lo conoce como la risa sardónica, o pistótonos, que va a ser una curvatura en los músculos de la espalda, una curvatura cervical, por los espasmos en los músculos de la espalda. Va a haber una dificultad respiratoria. El tratamiento clínico va a ir desde la neutralización con inmunoglobulina antitetánica, que va a ser la vacuna antitetánica, relajantes musculares como es el diazepam, antibióticos metronidazol y la penicilina, y soporte respiratorio si es necesario, además de la profilaxis con vacunación. Bueno, vamos a seguir hablando las enfermedades por clostridios, en el cual tenemos el botulismo. El botulismo en sí se trata de una enfermedad paralizante debido a la neurotoxina del Clostridium botulinum. La enfermedad implica lo que es la parálisis descendente, simétrica, en la distribución de los nervios craneales, las extremidades y en sí también el tronco. Entonces, ¿cómo vamos a ver que se adquiere? Se adquiere a partir del jamón curado en casa y de las carnes que se dejan sin refrigerar varios días, así como los pescados crudos, ahumados y fermentados. En sí, la neurotoxina botulínica ingerida resiste a lo que es la digestión gástrica y va a pasar con facilidad hacia la sangre, a la porción distal del intestino delgado. ¿Qué va a afectar?
En sí, afecta primero a lo que es a los nervios craneales, la visión borrosa, fotofobia, xerostomía y disastria. Vamos a tener que la debilidad avanza hasta afectar los músculos del cuello, las extremidades, el diafragma y los músculos accesorios de la respiración. La insuficiencia respiratoria puede en sí evolucionar con rapidez si no es tratado hasta provocar lo que es un paro respiratorio y la muerte. Y no te olvides de algo muy importante, que es una bacteria gram positiva. Ahora vamos a ver de la colitis. La colitis en sí por Clostridium difficile se produce tras un tratamiento de antibióticos. Es una infección necrosante aguda de la porción terminal del intestino delgado y del colon. Entonces vamos a ver que la bacteria produce dos exotoxinas. La toxina A, que en sí provoca una secreción de líquido, y la toxina B, que tiene un efecto citopático directo, que esto en sí va a destruir lo que es las células de la mucosa del colon y produce un infiltrado inflamatorio agudo. Las lesiones varían desde una colitis focal hasta que se limita a algunas criptas y solo puede detectarse mediante una biopsia, en la cual se va a causar lo que es una ulceración masiva y confluente de la mucosa. Al inicio, esta inflamación solo afecta lo que es la mucosa, pero al tiempo que avanza la enfermedad y no es bien tratada, puede extenderse hasta la submucosa y la capa muscular propia de la colitis. Entonces, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo comienza? Comienza con estos síntomas, lo que son muy discretos, con la diarrea, la fiebre, el dolor abdominal. Las veces pueden ser abundantes y con frecuencia contienen neutrófilos. Y en sí, no te olvides que esta también es una bacteria gram positiva. Ahora vamos a hablar sobre las infecciones por bacterias con reservorios animales o insectos vectores. Tenemos una enfermedad muy conocida como la brucelosis. La brucelosis es febril, crónica, que se adquiere a partir de lo que es de los animales domésticos, y el género Brucella está constituido por lo que es bacilos gram negativos aerobios pequeños. En el humano infecta principalmente a los que son los monocitos y los macrófagos. Vamos a tener que su periodo de incubación se va a dar de 1 a 3 semanas, que puede extenderse a varios meses si no se trata adecuadamente. La brucelosis es una zoonosis que en sí va a ser producida por 4 especies de género, lo que es la Brucella melientensis, que es por ovejas y cabras, la Brucella abortus, que es por ganado bovino, la Brucella suis, que es por cerdo, y la Brucella canis, que es por los perros. Tenemos que en sí los humanos adquieren esta bacteria por 3 mecanismos muy importantes, como tenemos el primero, el contacto con la sangre o el tejido infectado, la ingestión de carne o leche contaminada y la inhalación de aerosoles contaminados. ¡Wow! Muy sorprendente, ¿verdad? Entonces, la bacteria entra a lo que es a la circulación a través de las abrasiones cutáneas, los pulmones, la conjuntiva y algo muy especial en la bucofaringe. Se disemina entonces por el torrente sanguíneo hacia el hígado, el vaso, los nódulos linfáticos y la médula ósea, donde se multiplica dentro de los macrófagos. Y en sí se va a caracterizar por una multitud de molestias somáticas como fiebre, sudoración, anorexia, fatiga, pérdida de peso y depresión. Gracias. Continuando tenemos a la Yersinia pestis. Este va a ser un bacilo gram negativo pequeño que va a ser el causante de la peste bubónica. La peste es una infección bacteriámica que con frecuencia va a ser mortal. Esta suele acompañarse de adenomegalias regionales dolorosas o también conocida como los bubones. En la perspectiva histórica vamos a ver que la peste causó una epidemia masiva en el mundo, acabando o terminando así con una gran parte de la población humana en su época. Aquí vamos a ver un patrón muy peculiar como es la de las ratas, pulgas, humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero se va a diseminar entre las ratas y cuando estas ratas empiecen a morir, las pulgas infectadas van a empezar a infectar a la población humana, causando así lo que es la diseminación de la enfermedad. En la epidemiología vamos a ver que es una zoonosis endémica en muchas regiones del mundo, entre las que tenemos a África, América y Asia. Este microorganismo se va a encontrar en roedores salvajes como las ratas, ardillas y marmotas. En la fisiopatología vamos a ver que la Yersinia pestis va a ser fagocitada por los neutrófilos y los macrófagos. Los microorganismos que van a ser fagocitados por los neutrófilos van a ser eliminados en su totalidad, pero los que van a ser endocitados por los macrófagos van a sobrevivir y se van a multiplicar en el medio intracelular, lo que va a provocar que la bacteria va a ser llevada hacia los nódulos linfáticos regionales, en donde va a causar lo que es la necrosis
hemorrágica extensa. La Yersinia pestis en los pulmones causa lo que es la neumonitis necrosante, mientras tanto en los nódulos linfáticos afectados esta va a causar lo que es el aumento del tamaño y el desarrollo de fluctuaciones que con frecuencia se presentan. Los nódulos linfáticos afectados se consideran como bubones y también estos pacientes infectados suelen desarrollar lesiones cutáneas necróticas y hemorrágicas. En la característica clínica vamos a ver que existen 3 presentaciones clínicas de la infección por Yersinia pestis, como es la peste bubónica, la peste septicémica y la peste neumónica. La peste bubónica va a comenzar después de 2 a 8 días después de la picadura de la pulga y va a empezar con cefalea, fiebre y mialgia. También pueden desarrollar lo que es la adenomegalias regionales dolorosas en la región inguinal principalmente. Luego tenemos la peste septicémica, que va a representar el 10% de los casos. Esta va a tener lugar cuando la bacteria se va a inocular directamente en la sangre y no genera bubones. Los pacientes van a morir por la multiplicación bacteriana intensa en la sangre circulante, lo que va a causar fiebre, postración y meningitis que va a desarrollarse súbitamente. Y los pacientes con esta peste septicémica mueren en el transcurso de 48 horas. Luego tenemos la peste neumónica, que se va a transmitir por inhalación de cadáveres de animales muertos, así como también a la exposición de personas ya contagiadas. Esto se va a dar en el transcurso de 2 a 5 días y vamos a ver que se va a presentar con una fiebre elevada, tos y disnea súbito al inicio. Entonces, estos pacientes mueren en el transcurso de 1 a 2 días. Y para contrarrestar este microorganismo, vamos a ver que la terapia más recomendada es la de la tetraciclina combinada con la streptomicina. Continuando tenemos a la tularemia, causada por la Francisella tularensis, que va a ser un cocobacilo gram negativo pequeño. En la epidemiología vamos a ver que los reservorios más importantes son los conejos y los roedores, aunque otros animales como salvajes y domésticos también pueden albergar a este microorganismo. Se les atribuye a las garrapatas y a los conejos la responsabilidad de la mayoría de las infecciones en el humano. También estas bacterias pueden entrar a través de las lesiones de la piel, a través de la inhalación de aerosoles infectados, la ingestión de alimentos o agua contaminada, así también a través de la inoculación oftálmica. Este microorganismo se va a encontrar principalmente en zonas templadas. En la fisiopatología vamos a ver que la Francisella tularensis se va a distribuir hacia los nódulos linfáticos regionales, en donde su distribución en la sangre va a permitir el desarrollo de infecciones diseminadas que va a afectar al sistema de los monocitos y los macrófagos, y en ocasiones también afecta al sistema pulmonar, corazón y los riñones. En la patología vamos a ver que se van a presentar las lesiones se van a presentar en el lugar de la inoculación y en los nódulos linfáticos, así como también en el vaso, el hígado, la médula ósea, los pulmones, el corazón y los riñones. La hiperemia y los macrófagos abundantes hacen que los nódulos linfáticos aumenten su volumen y se endurezcan para luego volver a restablecerse. Las lesiones pulmonares se van a parecer a las de la tuberculosis primaria, tienen un gran parecido. En las características clínicas vamos a ver que la Francisella tularensis tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, con un promedio de 3 a 4 días. Y esta va a tener 4 presentaciones clínicas: la tularemia ulceroglandular, tifoidea y pulmonar. Entonces la tularemia ulceroglandular va a ser la variante más frecuente de la enfermedad, causando así el 80 al 90% de los casos. Esta va a iniciar con una pápula eritematosa sensible a la palpación, que luego se va a convertir en una pústula y luego en una úlcera. Esta va a ser acompañada de fiebre, cefalea, mialgia y en ocasiones también va a ser la postración. Y también vamos a ver que las infecciones más graves se van a complicar con una neumonía secundaria y un shock endotóxico. Luego tenemos a la tularemia ulceroglandular, que es poco frecuente, es menor al 2% de los casos. Y esta se va a caracterizar por desarrollar una pápula primaria en la conjuntiva que luego se forma en una pústula y se ulcera. Luego tenemos lo que es la tularemia tifoidea, que va a tener signos y síntomas como la fiebre, la hepatoesplenomegalia y la toxemia.
Y para terminar tenemos lo que es la tularemia pulmonar, en la que la neumonía es una característica muy relevante. Esta enfermedad dura entre 1 a 3 semanas y los pacientes que no reciben tratamiento pueden morir. Entonces, la administración rápida de streptomicina es muy necesaria. Seguidamente tenemos al anthrax. Este va a ser una enfermedad necrosante producida por el microorganismo Bacillus anthracis, un bacilo gram positivo grande que es el formador de las esporas. En la epidemiología vamos a ver que el anthrax ya se conoce desde hace muchos años atrás y sus reservorios principales van a ser las cabras, ovejas, bovinos, caballos, cerdos y los perros. Las esporas se van a formar en el suelo y en los cadáveres de animales muertos. Estas esporas van a resistir al calor, la desecación y la desinfección química durante muchos años. La enfermedad en el humano puede darse por la exposición a productos animales contaminados como la piel, lana, cepillos o también la harina de huesos. En la fisiopatología vamos a ver que el anthrax va a germinar en el cuerpo humano para dar origen a formas vegetativas que luego se van a multiplicar y liberar una toxina necrosante muy potente. En el 80% de los casos del anthrax cutáneo, la infección se mantiene localizada y las respuestas inmunitarias del huésped eliminan finalmente al microorganismo, pero hay otros casos en los que no pasa esto, si disemina y provoca la muerte. En la fisiopatología vamos a tener que causa necrosis hística extensa en lugares de la infección. Las lesiones cutáneas suelen ser ulcerantes y también la infección pulmonar causa neumonía necrosante hemorrágica que se relaciona mucho con la necrosis hemorrágica de los nódulos linfáticos del mediastino, así como también por la diseminación amplia de los microorganismos. En las características clínicas, el anthrax va a depender mucho del lugar de la inoculación. Entonces tenemos al carbunco o pústula maligna. Esta va a ser la variante cutánea más frecuente, que va a corresponder al 95% de todos los casos del anthrax. Los pacientes con carbunco van a presentar una pápula cutánea que luego se va a formar en una úlcera. La linfadenitis regional anuncia un pronóstico muy malo para estos pacientes, ya que la invasión linfática precede a la septicemia. Luego tenemos al anthrax pulmonar, que también suele conocerse en ocasiones como enfermedad de las cardadores de lana. Este va a comenzar con unos síntomas muy parecidos a gripe, pero luego va a ir evolucionando con rapidez, provocando la insuficiencia respiratoria y el shock. Los pacientes con anthrax pulmonar mueren dentro de los 24 a 48 horas. El anthrax septicémico va a ser la continuación del anthrax pulmonar y esto va a presentar la coagulación intravascular diseminada en una complicación que va a ser muy peculiar del anthrax septicémico. Luego tenemos el anthrax gastrointestinal. Este se considera muy raro puesto que no se presenta muy seguido. Se va a transmitir mediante el consumo de carne contaminada y va a provocar muerte por la diarrea fulminante con ascitis masiva. Ahora bien, también tenemos otras enfermedades como lo que son las listeriosis, que se va a producir por lo que es la Listeria monocytogenes, que esta es una bacteria gram positiva, que dentro de su epidemiología suele ser esporádica, pero también puede llegar a ser epidémica. Esta se puede encontrar en lo que se encuentra aislada en la superficie del agua, del suelo, de la vegetación y de las heces de las personas sanas. También suele ser más común en ambientes urbanos y durante la época del verano. También su transmisión se va a dar principalmente por alimentos como la leche pasteurizada y en el tema de los quesos. En el tema de la fisiopatología va a tener una capacidad neta de evadir lo que son las defensas del huésped, prácticamente de lo que es el sistema inmunitario. Esta va a entrar en lo que son los fagolisosomas y va a usar lo que es la listerolicina o para escapar, porque esta es una exotoxina que va a dañar la vesícula y esto le va a ayudar a escapar de lo que es el citoplasma. Y esta se va a mover entre células usando lo que es el citoesqueleto. Tenemos sus manifestaciones clínicas en las personas que en mujeres embarazadas, esta puede causar lo que es el aborto o parto prematuro. En lo que son los neonatos, tenemos que puede provocar una dificultad respiratoria, una hepatosplenomegalia y lo que son las pápulas cutáneas. Ya en las personas adultas, tenemos que puede provocar la meningoencefalitis, la septicemia, que esto principalmente es una alteración o una infección en lo que es prácticamente el torrente sanguíneo, y esta puede afectar también a lo que son los ojos, los nódulos linfáticos, el endocardio y parte del hueso. Tenemos
dos tipos, que es la listeriosis perinatal y lo que es la listeriosis en adulto, que estos van a estar inmunodeprimidos, que puede ser en personas que consumen mucho alcohol, pacientes con cáncer, pacientes con SIDA o pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos ahora la enfermedad por arañazo de gato. Esta se va a provocar por lo que es la Bartonella henselae, que esta principalmente es un bacilo gram negativo, aunque también en casos más raros se va a dar por lo que es la Bartonella quintana. Dentro de su epidemiología, como su mismo nombre lo indica, se va a dar por lo que es el arañazo de gato. En el tema de los animales, principalmente los gatos. Hasta un 30% de gatos pueden tener septicemia, y estas suelen ser más frecuentes en niños, siendo un porcentaje del 80%. Esta se puede transmitir como había mencionado anteriormente, por las garras del gato y por el contacto cercano a estos animales domésticos. También en lo que es la fisiopatología, tenemos que esta bacteria se multiplica rápidamente en lo que son los vasos sanguíneos pequeños. Esta también se transporta o se traslada a lo que son los nódulos linfáticos y va a producir una linfadenitis supurativa y granulomatosa. Dentro de lo que son las características clínicas, encontramos que se pueden formar una pápula en el sitio de la inoculación, también una adenomegalia, que esta puede ser regional y muy dolorosa. Tenemos otros síntomas que se pueden adicionar, que pueden ser la fiebre, el malestar general, el exantema, una breve encefalitis y lo que es el síndrome oculoglandular de Parinau. También tenemos dos tipos, que esto puede ser la angiomatosis basilar, que esto es en personas inmunodeprimidas, y esta también tiene, o la otra, que es la peliosis basilar, que esta principalmente afecta al hígado y al vaso. Ahora con el muermo, que esta la va a producir lo que son las Pseudomonas mallei, que estas son bacterias gram negativas pequeñas, que ya entrando en su epidemiología va a tener que son infecciones principalmente por especies equinas, o sea, los caballos. Esta va a dar una transmisión rara a humanos. También es endémica de lo que son regiones como Sudamérica, Asia y África, y va a ser un contagio por contacto con equinos, equinos o caballos infectados, como había mencionado anteriormente, aunque también puede ser por cabras, por ovejas y por cerdos. Dentro de su fisiopatología se da porque lo que es el microorganismo entra por las heridas cutáneas o por la inhalación de los aerosoles contaminados. Tenemos lo que también es la formación de abscesos granulomatosos, que dentro de sus características clínicas en las personas tenemos tenemos dos tipos, que es el muermo agudo, que provoca lo que es la septicemia, prostración intensa, fiebre, malestar general, abscesos en tejidos subcutáneos, pulmón, hígado y vaso. Esta por lo general casi siempre es mortal. En cambio, el muermo crónico va a solo provocar lo que es la febrícula, que es una elevación de la temperatura menor a lo que es la fiebre. Tenemos lo que son los abscesos cutáneos con drenaje, la linfadenopatía, la hepatoesplenomegalia, los granulomas similares a lo que es en el tema de la tuberculosis, y esta tiene una mortalidad menor a lo que era el muermo agudo, que esta viene siendo un porcentaje de un 50%. En el tema de la bartonellosis, que es otra enfermedad, que esta la va a producir lo que es la Bartonella bacilliforme, que esta es un cocobacilo gram negativo pequeño. Principalmente su epidemiología tenemos que se va a localizar geográficamente en lo que es Perú, Ecuador y Colombia, o sea, en lo que es la región sudamericana. Esta va a ser transmitida por lo que son los flebótomos o insectos y principalmente esto va a ocurrir en lo que son ciertas etapas del día, como el amanecer y el atardecer, cuando los insectos o los flebótomos van a estar más activos. En las regiones endémicas va a ser un porcentaje de 10%, un 10 a 15% de la población que va a tener una infección latente, o sea que va a permanecer. En los recién nacidos, que estos son más susceptibles, y en lo que es la población local, ya muestra una resistencia por el mismo tema de por memoria en el sistema inmunitario. En lo que es el tema de la fisiopatología, tenemos que el flebótomo o el insecto va a inocular la bacteria en la piel mediante la picadura.
Estas bacterias van a proliferar en el endotelio vascular y van a invadir lo que son los eritrocitos o los glóbulos rojos, que esto va a desencadenar una hemólisis grave. Y tenemos también lo que es las características clínicas, que va a tener como un tipo de patrón bifásico, que son 2 fases. Tenemos la primera fase, que es la fase anémica aguda, o mejor conocida como la fiebre de Oroya. Esta va a tener una incubación de 3 semanas, va a tener un inicio abrupto de fiebre, un dolor esquelético, o sea, las personas van a tener un dolor que va a referir a los huesos. También va a tener una anemia hemolítica grave, no tiene aún tratamiento y tiene un 40% de la mortalidad. En la segunda fase tenemos lo que es la fase dérmica crónica, o mejor conocida como la verruga peruana. Esta va a aparecer de 3 a 6 meses después de la fase anémica. Va a tener lo que son lesiones pequeñas similares a los hemangiomas. También va a tener lo que son lesiones nodulares en las extremidades o brazos o piernas. También va a tener lesiones grandes que puede ulcerarse cerca de las articulaciones. Esta puede tener una resolución rápida y esta es menos mortal que la fase de la fiebre del Oroya.